Buenas noches, jóvenes. Vamos a retomar, vamos a cambiar tanto la dinámica que hemos traído desde el lado de los enfoques, tipo de hipótesis, diseño de investigación, y vamos a movernos un tanto al ámbito de la estadística, pero en realidad no es el tema en sí. Es decir, hay que hacer uso de la estadística para llegar a, a seleccionar una muestra, ¿no? Al menos cuando son desde el punto de vista probabilístico. Entonces, por ahora nos vamos a centrar en el capítulo 8 de su libro base y nos referimos a la selección de la muestra. De hecho, no hablamos solamente de una selección de la muestra, sino vamos un poco más allá y hablamos de un diseño muestral, en donde el diseño muestral implica poder identificar cuál es la población, cuál es las unidades de análisis, unidades de información que vamos a tener y al mismo tiempo cuál es el tipo de muestreo que vamos a utilizar y cuál es el tamaño de la muestra y por último seleccionar a los elementos del tamaño de muestra que hemos estimado. Entonces, en esa línea hablamos de dos tipos de diseños muestrales, al menos de tipos de muestras. Hablamos de un diseño muestral no probabilístico, o que también se conoce como muestras dirigidas, o que son muestras por conveniencia, en donde no estimamos un tamaño de muestra a través de una ecuación, ni tampoco con un nivel de significancia, un nivel de error de estimación. Es decir, es justamente a conveniencia del investigador o que reúne un determinado perfil y por lo tanto el levantamiento de los datos se hace por voluntarios, o se conoce como por bola de nieve y otros tipos de diseño muestral no probabilístico o dirigido. Pero vamos a hablar de cada uno de ellos. También tenemos el diseño probabilístico, en donde este sí pasa por un proceso estadístico en el cual asumimos que hay un mismo nivel de probabilidad de selección y también se cuenta con un error de estimación, un nivel de significancia y por ende cada elemento poblacional tiene las mismas posibilidades de ser seleccionado. Y a partir de este tipo de muestreo, pues identificamos varios métodos, ¿no? Como por ejemplo muestreo aleatorio simple, muestreo estratificado, muestreo por conglomerados, o muestreo por racimos, que en algunos casos también se conoce de esa manera, o muestreo multietápico. Es decir, hay una variedad de estimaciones en las cuales nosotros podríamos hacer uso desde el punto de vista de identificar qué tamaño de muestra vamos a utilizar para efectos de el estudio en términos de recolección de datos. ¿Por qué estimar una muestra? ¿O por qué tener una muestra dirigida o no probabilística? Es decir, nos sirve como una etapa previa al proceso de recolección de datos. Es decir, cuando vamos a la recolección de datos ya sabemos a cuántos individuos vamos a ir a encuestar, o a cuántas instituciones, o cuántas empresas, y eso lo conocemos como una muestra. Pero también en el ámbito de la investigación nosotros podemos tener
un censo o una muestra. El censo, por ejemplo, es el estudio de la totalidad de los elementos que conforman una población, o también denominado como el universo de los elementos poblacionales. Entonces, el censo es el instrumento asociado al estudio de toda la población. La encuesta es el instrumento asociado a una muestra, es decir, la muestra es un subconjunto, una parte de todos los elementos poblacionales, aquellos que comparten una misma característica. Entonces, de esa manera, podríamos tener un censo, una encuesta. Censo para el análisis o el estudio de toda la población y la encuesta para el estudio de una muestra, un subconjunto de la población. Y respondiendo un tanto a la pregunta, es decir, en una investigación siempre tenemos una muestra, pues no siempre, pero en la mayor parte de los casos sí tenemos que hacer una estimación del tamaño de la muestra. Hay en algunos casos que no se hace un tamaño de muestra como tal, cuando por ejemplo hacemos recolección de datos con fuentes secundarias, es decir, no hay una muestra en el cual vamos a estimar. Sí tenemos un periodo de tiempo en el cual recolectamos los datos y eso es un proxy de nuestra muestra, pero de manera ya específica de un diseño muestral no se hace para ese tipo de estudios. Cuando son investigaciones fundamentadas con fuentes secundarias, como por ejemplo nos basamos en bases de datos del Banco Central, del Fondo Monetario, del Banco Mundial u otras instituciones donde tienen repositorio de datos y nosotros no vamos al campo a hacer un levantamiento de datos. Caso contrario, cuando hacemos un levantamiento de datos de primera mano a través de una entrevista, que grupos focales, que encuestas o sí, encuestas o el mismo censo, pues sí deberíamos tener un diseño muestral, un diseño metodológico de lado de quiénes son los participantes sujetos de estudio. Entonces, en este sentido, sí es necesario eh, identificar cada uno de los elementos de un diseño muestral y al mismo tiempo determinar su respectivo tamaño de muestra y seleccionar cada uno de los elementos que forman parte de esa muestra. Entonces las muestras decimos que son utilizadas por cuestión de presupuesto, tiempo, en donde no existe la posibilidad de estudiar a toda la población. Cuando nos enfrentamos a poblaciones pequeñas, pues ahí sí podemos tener un estudio de toda la población a través de un censo, pero si son poblaciones grandes, pues lo que se hace es estimar un tamaño de muestra y con ello pues aplicamos un factor de expansión para el resto de la población. Y parte de ello es que hablamos de un nivel de significancia, de un nivel de error de estimación y esa capacidad de generalizar los datos a partir de una muestra hacia la población. Que eso, por ejemplo, no lo tiene un estudio cualitativo, pero desde el punto de vista cuantitativo, hablamos de algunas diferencias en donde los estudios se basan en una medición, en el uso de la estadística, y al mismo tiempo los resultados son generalizables hacia el resto de la población a través de la representatividad por medio del nivel de significancia que estemos utilizando, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de significancia, hablamos de un nivel de 90 o 99%, que puede ser 95%, y otras combinaciones que pueden estar dentro de ese rango, ¿no? Entonces, la muestra, decimos que no es más que
un subconjunto o subgrupo del total de elementos que comparte una característica, que en este caso nos referimos a la población. Como podemos tener poblaciones a nivel de hogares, poblaciones en términos de comunidades, instituciones, escuelas, población a nivel de estudiantes universitarios o carreras a nivel de las universidades, etcétera. Es decir, podemos tener distintas poblaciones y en tal sentido, pues, hablamos de dos tipos de manera conceptual, que podemos tener poblaciones tipo finita y poblaciones infinitas. Es decir, por ejemplo, en aquellos casos en los cuales sí tenemos la certeza de cuál es el número total que conforma esa población, entonces nos referimos a una población finita, y la población infinita es aquella en la cual no podemos cuantificarla, no sabemos cuánto es la totalidad, pero sí sabemos que existe una población que comparte alguna característica o atributo que lo hace parte de ello, ¿no? Como por ejemplo un biólogo que quiere estudiar eh, una especie marina o a nivel por ejemplo, de fauna, etcétera, en donde no tiene de manera contabilizado cuánto es el número de esas especies, o en algunos casos posiblemente sí, ¿no? Pero, por ejemplo, si quiere hacer un estudio, un ingeniero forestal acerca del gorgojo descortezador del pino, es decir, ¿cuál va a ser la población? ¿Va a ser en términos de hectáreas o cuál va a ser el tamaño de muestra de gorgojos que va a tomar en consideración para hacer un análisis? O, por ejemplo, alguien que quiera hacer un estudio acerca de la indigencia o la población en condición de calle en, en, en los dominios urbanos, llámale San Pedro Sula, Distrito Central u otros, en donde sabemos cuánto más o menos hay de alguna muestra en específico, pero no tenemos certeza de cuánto es la población, ¿no? O queremos estudiar eh, los fumadores en relación con el padecimiento de alguna enfermedad pulmonar. Difícilmente hay un censo que me indique un registro de la población del número de fumadores, ¿no? Pero en esos casos nos vamos con poblaciones tipo infinito, cuando no sabemos con certeza cuál es la totalidad de la población. Pero sí podemos tener casos en los cuales la población es finita, ¿no? Como por ejemplo el número de estudiantes universitarios de un centro universitario, en este caso de la UNAD en su conjunto. Pues sabemos, son 79.000 estudiantes, más o menos. O, por ejemplo, número de empresas eh, grandes contribuyentes a nivel de el Servicio de Administración de Rentas. Sabemos cuántos son, ¿no? Es decir, al menos hay un dato estable que más o menos algunos años cambia, pero hay un número en el cual sí podemos decir, ese es el número de grandes contribuyentes. Pero si quisiéramos ver cuánto es el número de micro, pequeñas empresas, es un tanto más complejo en el sentido de que tampoco hay un registro de la totalidad de empresas. Sí hay algunas estimaciones a nivel de la economía informal, pero no hay algo concreto, ¿no? Y por ahí no podemos ir con una población tipo infinita. Entonces, en función de la variable estudio, eh, así también podemos ir definiendo de cuál es la población objetivo que más se acerca a nuestra investigación, a nuestro problema objeto de estudio. Entonces, desde el lado conceptual, una población no es más que el conjunto de todos los casos, unidades que concuerdan con una serie de especificaciones. ¿Qué tipo de muestras podemos tener desde el punto de vista de una investigación cuantitativa? Hablamos de muestras tipo probabilísticas y no probabilísticas. Y de hecho decíamos cuáles son las diferencias.
las probabilísticas pasan por un proceso estadístico en donde identificamos un nivel de error de estimación, al mismo tiempo hay un nivel de significancia, hay una representatividad hacia el resto de la población y utilizamos ciertos estadísticos como varianza, que la media, desviación estándar, proporciones y otros elementos estadísticos para poder estimar el tamaño de la muestra. Y un elemento central es que todos los elementos seleccionados tienen la misma probabilidad o posibilidad de ser seleccionados. En cambio, del lado de los muestreos no probabilísticos no tienen una misma probabilidad de ser seleccionados, no tienen un error de estimación, un nivel de significancia, no son representativos del resto de la población y por lo tanto no podemos generalizar los resultados hacia toda la población. Y solamente los hallazgos, resultados de esa muestra se queda solamente en ese grupo, su conjunto que estemos estudiando, pero no podemos extrapolarlo, generalizar hacia la totalidad de elementos poblacionales. Esto es, desde el lado, algunas diferencias, pero de manera formal podemos decir que las muestras probabilísticas parten de una muestra representativa de la población y de hecho decimos que entre más grande sea una muestra es más representativa o más cercano al comportamiento de los parámetros poblacionales. O dicho de otra forma, los estadísticos derivados del análisis muestral son más próximos a los parámetros poblacionales. Y por eso decimos, es mejor más una muestra más grande que una muestra pequeña. Entre más pequeña la muestra, eso implica que tengamos eh, mayor discrepancia desde el lado de los estadísticos versus los parámetros poblacionales. Y aquí hay diferencias, ¿no? Cuando hablamos de estadísticos, nos referimos a aquellos indicadores, estimaciones a nivel muestral. Pero cuando hablamos de parámetros, nos referimos a aquellas estimaciones, características de una población. Entonces, estadísticos a nivel de muestra, parámetros desde el punto de vista de una población. Y el tamaño de la muestra sí incide en el comportamiento de sus resultados, sus datos que podríamos tener, ¿no? Es más confiable tener un tamaño de muestra más grande. Y con eso tenemos que jugar con el tamaño del error, con el nivel de significancia. Entre más grande sea el error, puede ser más pequeña la muestra. Entre más reducido sea el error, más grande va a ser el tamaño de la muestra. Y así, por ejemplo, con el lado del nivel de significancia. Si tuviéramos un nivel de significancia más elevado, eso significa que hay un mayor nivel de confianza, el tamaño de la muestra va a ser más alto. Y si tuviéramos un nivel de significancia o confianza más bajo, el tamaño de la muestra va a ser más pequeño, ¿no? Entonces, en función de ello, nosotros podemos ajustar el tamaño de la muestra cuanto a recursos, posibilidad de recolección de datos, etcétera. Entonces, lo que buscamos del lado del muestreo probabilístico es selección de elementos muestrales, que en este caso son los casos en los cuales vamos a estudiar, y de tal forma que al inicio todos tengan la misma probabilidad de ser seleccionados. Ese es desde el punto de vista de cómo seleccionamos el tamaño de muestra. Una cosa es estimar el tamaño de muestra y otra es seleccionar a cada uno de los elementos que conforman esa muestra. Y para ello hay dos maneras como hacerlo. Una puede ser desde el punto de vista de una selección aleatoria, es decir, a través de una tómbola, un programa estadístico, determinamos cuáles son los números aleatorios y en función de ello le asignamos a cada uno de los participantes. O
desde el punto de vista sistemático, en el cual por ejemplo, hay un salto sistemático en función de un punto de arranque de selección y luego de manera sistemática vamos sumando un intervalo de selección hasta que seleccionamos todo el tamaño de la muestra. Por ahí vamos a ver algunas diferencias también en función de este comportamiento. ¿Cuáles son los tipos de muestras probabilísticas, digamos, más utilizadas? Primero tenemos el muestreo aleatorio simple, el muestreo estratificado y la muestra por conglomerados. Vamos a hablar de cada uno de ellos y vamos a hacer estimaciones también a partir de lunes. Esto es más desde el punto de vista práctico, por ahí al menos en Excel vamos a hacer algunos escenarios. De hecho, lo podemos trabajar en R, otros programas que son un tanto más especializados para hacer algún tipo de análisis de muestras, ¿no? También tenemos el muestreo sistemático, decíamos, dado la selección del tamaño de la muestra, al igual que el muestreo aleatorio, también en cual queremos estimar un tamaño, perdón, seleccionar o estimar también un tamaño de muestra. Y para entrar un poco en detalle en el contexto de cada uno de estos tipos de muestreos, pues el diseño muestral parte de un marco muestral. ¿Y qué es el marco muestral? No es más que un listado, puede ser desde el punto de vista cartográfico o en algunos casos puede ser un archivo en físico a nivel administrativo, ¿no? Pero en el fondo hablamos de un listado de cada uno de los elementos poblacionales con su respectiva información auxiliar o complementaria, como nombre, dirección, correo electrónico, qué teléfono, eh, localización, donde está ubicado la empresa, la institución, el hogar o el estudiante, etcétera. De esa manera, pues nos facilita llegar a la unidad de información que andamos buscando. Es decir, la unidad de información es quien nos proporciona el dato, quien nos va a responder el instrumento, y el marco muestral, pues, no es más que un listado de cada una de las unidades de información o los elementos poblacionales, objeto de estudio. En algunos casos tenemos bases de datos a nivel digital, en donde se nos puede hacer más fácil seleccionar a cada uno de los elementos que conforman el tamaño de la muestra. Y de hecho también podemos determinar cuál es el tamaño óptimo de la muestra, que este va a estar en función de los recursos. Es decir, bueno, ¿cuántos recursos tengo disponibles? ¿Cuánto es, por ejemplo, el nivel de varianza o desviación estándar con relación a los grupos objeto de estudio, principalmente desde el lado de muestras estratificadas? Pues podemos tener un tamaño de muestra óptimo en función de estas variables, que también eso es lo que vamos a estimar la próxima semana. Y de hecho, también tenemos las muestras no probabilísticas o dirigidas, que decíamos que estas se caracterizan por no contar con un nivel de significancia o un nivel de representatividad. Los resultados no son generalizables hacia el resto de la población y suponen un procedimiento de selección de manera informal, en donde se crea un perfil de quiénes son los potenciales elementos a objeto de estudio y en función de ello determinamos cuánto podría ser el tamaño de la muestra. Y ese tamaño de muestra, como puede aumentar, puede disminuir en el proceso de la recolección de datos y de hecho está en función también de un punto de saturación en el cual, por ejemplo, dejamos de recolectar datos hasta aquel nivel en el cual
los nuevos instrumentos ya no nos están dando nueva información. De hecho, los estudios cualitativos se fundamentan bastante en las muestras no probabilísticas, pero a nivel de los estudios cuantitativos podemos tener diseños no probabilísticos o diseños probabilísticos. Cualquiera de los dos. Es decir, no necesariamente puedo tener los dos tipos de diseño probabilísticos. O tengo no probabilístico o tengo tipo probabilístico. Por eso decimos que es un muestreo un tanto dirigido, es decir, parte de la experiencia del investigador y al mismo tiempo de la misma revisión de literatura, los antecedentes, de cómo, por ejemplo, se ha estudiado previamente. De hecho, a nivel de autorías o trabajos, por ejemplo, técnicos en algunas instituciones, cuando no hay certeza del comportamiento de la totalidad de los datos, pues nos vamos con casos más representativos, en los cuales se convierte en una muestra tipo no probabilística. Y en función de ello, pues vamos filtrando, vamos desechando algunos casos que no se ajustan al propósito del estudio y de esa manera entonces vamos conformando una muestra dirigida. Hay otras técnicas hoy en día, como por ejemplo levantamiento a nivel de instrumentos en términos de aparatos digitales, como por ejemplo vía correo electrónico o a través de un celular, un iPad, una tablet. Podemos hacer un levantamiento de datos en campo, donde al mismo tiempo vamos eh, recolectando, digitando la información, ya me queda tabulado los datos y también podemos hacer auditoría de datos de campo, donde le asignamos un coordinador, un supervisor y de esa manera podemos ir haciendo alguna limpieza de las bases de datos. Antes, por ejemplo, se hacía levantamiento de cuestionarios de manera un tanto más tradicional, en el cual imprimíamos un instrumento y a partir de ahí íbamos a hacer una entrevista, es decir, o cuestionario autoadministrado, y íbamos llenando pregunta por pregunta de manera manual y luego contratábamos a X tabuladores para que fueran digitando cada uno un instrumento y luego hacer una limpieza de la base de datos y esto conlleva un poco más de trabajo, ¿no? Pero hoy en día podemos tener un levantamiento de datos un tanto más automatizado, más dinámico, a través de algunas aplicaciones en teléfono u otros dispositivos, en donde al mismo tiempo vamos digitando y tabulando, haciendo auditoría de datos, y después lo que hacemos es descargar la base de datos y luego hacer alguna limpieza, porque siempre puede haber errores de dedo en los cuales esto implica hallazgos espurios, es decir, que no están en función de el comportamiento que esperamos de las variables. Y eso es normal desde el punto de vista del levantamiento de datos, en el cual siempre hay que hacer un análisis exploratorio de las variables, cómo se comportan, cuáles son la distribución de frecuencias, análisis de tendencia central y ir determinando cuáles son algunos comportamientos y en función de ello, pues eliminar algunos datos que me pueden hacer ruido o en ciertos casos hasta podemos rellenar con la muestra, perdón, con la media o con la mediana o con la moda algunos datos faltantes y podemos crear una nota metodológica en función de cómo se ha tratado esos datos que estaban mal llenados o faltantes y aquellos, por ejemplo, que presentan algún tipo de error.
Entonces, todo ello nos permite las nuevas formas, metodologías de cómo hacer levantamiento de datos. ¿Cuál es la relación, por ejemplo, desde el lado del muestreo y el alcance del estudio? Pues los estudios pueden ser, decíamos, exploratorios, pueden ser desde el punto de vista descriptivos, correlacionales, hablamos a nivel causal y de hecho también de diseños experimentales y diseños no experimentales. Normalmente los estudios exploratorios, como se hacen cuando nos enfrentamos a un mundo desconocido, cuando no se ha hecho investigación y lo que andamos buscando es una primera aproximación, un diagnóstico, conocer la situación problemática, ir planteando definiciones alrededor del problema o fenómeno que estamos estudiando, pues por lo general lo que se hace es utilizar muestras a nivel de diseño no probabilístico, muestras dirigidas, aunque también podría utilizarse en muestras probabilísticas si tenemos algunos elementos para poder hacer una estimación de este tipo, ¿no? Y de hecho, si nos basamos, por ejemplo, en una población infinita, posiblemente podemos hacer una estimación a nivel probabilística o también con una población tipo finita. Es decir, se puede, pero la mayor parte de los casos eh, se van por muestras dirigidas por mayor facilidad, por falta de antecedentes, es decir, no se encuentra investigaciones previas en cómo se ha desarrollado dicho diseño muestral. En el caso de las investigaciones experimentales, pues estas también utilizan muestras dirigidas en algunos casos, pero en el mayor de los escenarios, lo ideal es partir, por ejemplo, de muestras probabilísticas con una selección al azar, pero cuando estamos con diseños cuasi experimentales por experimentos, podríamos tener muestras dirigidas, pero cuando tenemos experimentos puros, en donde tenemos que conformar un grupo control, un grupo experimental, pues lo ideal es tener un diseño muestral probabilístico. Pero cuando existe una dificultad para poder conformar los grupos, podemos tener muestras dirigidas, ¿no? Pero también desde el lado, por ejemplo, cuando hacemos análisis de casos de estudio, que es otro elemento a utilizar desde el lado de la investigación científica, es que, por ejemplo, de manera también dirigida, construimos el tamaño de la muestra, es decir, no necesitamos tener una muestra tipo probabilística. De hecho, hay evaluaciones, hay estudios técnicos que se fundamentan en estudios de caso. Del lado, por ejemplo, de la psicología, trabajo social, historia, y entre otras también tratan de fundamentarse en este tipo de mediciones, ¿no? En donde se vuelve relevante estudiar unos cuantos casos representativos y no, por ejemplo, la totalidad de la población. Pero en el mayor de los casos sí podríamos tener un diseño muestral probabilístico desde el punto de vista cuantitativo cuando pretendemos hacer una recolección de datos con fuentes primarias, ¿no? Listo, por aquí nos quedamos el día de hoy y el lunes arrancamos con la parte de estimación en cuanto a poblaciones finitas, infinitas, los diferentes tipos de muestreo. Vamos a estar hablando del muestreo aleatorio simple, del muestreo
por conglomerado, muestreo estratificado, muestreo sistemático, por su selección o muestreo aleatorio, también por su selección de muestra. Y cómo determinamos el tamaño de muestra para efectos de un estudio en función de algunos parámetros o elementos que podemos considerar. Listo, desde el lado conceptual, al menos de manera resumido, por aquí nos quedamos. Solamente quería plantearles en el campo virtual, por ahí hay dos asignaciones. Son muy cortas las actividades. Tiene que ver un poco con el tema que están desarrollando y al mismo tiempo con revisión de literatura y cómo identificar los elementos metodológicos. Siempre a nivel grupal, y también tenemos ya programado la fecha del segundo examen, que sería justo, creo que es el viernes 3 de julio, si no me equivoco. Siempre es la misma tónica que la primera unidad. Y por ahí también estamos pendientes que ustedes suman la primera aproximación de el tema de investigación en cuanto al planteamiento, marco teórico, de manera un tanto muy corta, muy resumida, digamos, porque ya el segundo avance sí vamos a tener un poco más de despliegue respecto a ello. Pero los quiero ver más o menos por dónde andan y luego me voy a reunir grupo a grupo, si me queda el espacio, para darles algunas ideas por dónde irse, cómo plantearlo y de esa forma pues que tengan un proyecto bastante bueno al final del curso, ¿no? Y eso es justamente lo que pretendemos. Y por ahí luego les voy a dar un espacio también para que cada uno de los grupos presente en 5 minutos el tema, qué es lo que están visualizando en función de la asignación del tema, como cuál sería el objetivo, cuál sería el problema, cuál sería la perspectiva teórica o las teorías que ustedes han identificado para cada uno de los temas. Así todo el curso, pues, sepa más o menos por dónde andan las investigaciones. Veo que alguien tiene la mano levantada. Hola, buenas noches, licenciado. ¿Ok? Solo una duda con respecto, dijo que había unas actividades en el calendario, solo tenemos el vencimiento de la actividad 4, que es el avance de investigación que mencionó, pero como dijo que había unas actividades anteriores, no sé a cuáles se refiere o si no, todavía no están habilitadas. Déjeme ver si, de hecho, sí, listas. Creo que si entra en este momento, por ahí creo Sí, que son si alguien confirma, creo que sí están. Si no, cualquier cosa yo voy a revisar nuevamente si hay alguna cuestión de la plataforma, pero por ahí creo que sí, ya están. Son dos actividades relativamente cortas, siempre a nivel grupal, y con eso estaríamos cerrando esta segunda unidad en términos de contenido. Llegamos hasta la parte de diseño muestral, pero a nivel ya de estimaciones y todo lo demás. Lo que vimos ahora es una aproximación desde el punto de vista teórico, pero luego el lunes vamos a verlo con cada una de las ecuaciones, fórmulas, y la última semana de esta unidad pues la vamos a utilizar para el trabajo en equipo grupal en función de lo que ustedes vayan identificando y con eso pues ir ya dándole una idea al trabajo, al proyecto que vamos a tener al final del curso. Listo, jóvenes, si no hay más dudas, consultas, por aquí nos quedamos. Gracias, Lick. Buenas noches. Gracias, Liz. Buenas noches. Listo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Noches.